La palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: persiste en buscar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si una necesidad tiene el ser humano, yo no diría en este tiempo, yo diría en todos los tiempos, si una necesidad ha tenido y tiene, es buscar a Dios. Y yo creo que lo que citaron los apóstoles acá es lo que debería estar en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Buscarlo no de cualquier manera, buscarlo con persistencia. Amén. Cuando nosotros leemos estos versículos, podemos notar que el crecimiento de la iglesia había traído consigo muchas necesidades. Necesidades que debían ser atendidas. Una de ellas quiso originar una situación no buena. Hizo que de los discípulos algunos llegaran a murmurar, a quejarse, a no sentirse cómodo con lo que estaba sucediendo. Y aquello llegó a conocimiento de los apóstoles, los cuales entendieron que lo que de alguna manera se pensaba que podía ser la solución, ellos entendieron que eso no venía de Dios. Ellos tenían claro para qué los había llamado el Señor. Ellos conocían su asignación y ellos sabían que lo que Dios quería era que ellos se mantuvieran orando y predicando la palabra de Dios. Así que cuando ellos conocen el asunto, claramente el Espíritu del Señor, guiándolos, les muestra cuál era la solución al problema. Porque lo que ellos debían hacer era persistir en la oración y en la predicación. En otras palabras, ellos debían persistir buscando y haciendo la obra de Dios. ¿Estamos acá? Y en esta mañana el Espíritu Santo nos está hablando acerca de esto. Estamos en un tiempo donde muchos se han detenido. Estamos en un tiempo donde muchos se han desviado. Estamos en un tiempo donde muchos han retrocedido. Parece ser que no tenían claro cuál fue el llamado que el Señor les había hecho. Parece que no tenían claro cuál era su asignación.
Y no necesariamente se retrocede de la noche a la mañana. Se retrocede cuando comenzamos a hacer cosas que el Señor no nos ha dicho que hagamos. Sí, cuando hacemos cosas que el Señor no nos mandó a hacer. El Señor los había comisionado a ellos para predicar el Evangelio. Claramente les había dicho que ellos les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y apenas la obra estaba comenzando, apenas estaba iniciando. Y nota que ya delante de ellos estaba, podríamos decirlo así, la trampa del enemigo. Muchas veces van a surgir, aún en el caminar con el Señor, necesidades, situaciones que tienen que ser atendidas. Pero usted tiene que tener dirección de Dios. Usted tiene que saber de Dios qué es lo que realmente Dios quiere que usted haga frente a aquello que está sucediendo. Pero nunca crea usted que Dios le va a decir algo contrario a lo que ya Él le habló. Dios no es de los que nos dice una cosa hoy y mañana nos dice algo totalmente contrario. Dios, una vez determinó qué iba a hacer con nuestras vidas, entonces eso que Él determinó hacer es lo que realmente Él hará. Amén. Nosotros estamos observando que los apóstoles sabían que si ellos dejaban de orar, ellos sabían que si dejaban de predicar, entonces lo que el Espíritu Santo venía haciendo a través de ellos también se detendría. Preste la atención a esto, porque hay cosas que no se detienen solo porque se detuvieron, porque no hay una explicación, no hay una razón. No, hay cosas que se detienen porque sencillamente dejamos de hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Lo que el Señor dijo que hagamos, lo hemos dejado de hacer. Y ellos claramente estaban viendo los resultados. Desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre ellos, inmediatamente comenzaron a ver el respaldo del Señor. Inmediatamente comenzaron a ver cómo las almas que estaban perdidas comenzaron a recibir la salvación. El Señor comenzó a hacer milagros a través de ellos. Un paralítico que sentaban a la puerta del templo, el Señor a través de Pedro lo sanó. El Señor comenzó a hacer milagros que antes no se registran en las Escrituras. A los apóstoles los habían apresado y milagrosamente el Señor los había sacado de la cárcel. Asimismo el Señor estaba sanando a través de la sombra de Pedro y estaba haciendo el Señor milagros, prodigios, maravillas. Y ellos entendieron que no era la voluntad de Dios que ellos dejaran de hacer todo lo que el Señor les estaba ordenando. Usted tiene que entender que el Señor nos ha demandado una persistencia en amarlo. Usted sabe cuánto trabaja el enemigo todos los días para que usted deje de amar a Dios. Eso fue lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. El Señor le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, dejaste de persistir en lo que siempre debiste haberte mantenido. Dejaste de amarme como al principio. Usted tiene que persistir en amar a Dios por encima de todas las cosas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Es una persistencia en la que usted se debe mantener. Pero muchos justifican, muchos se llenan de motivos, de razones. Dicen una cosa, dicen otra. Pero yo veo en las Escrituras hombres y mujeres que nunca dejaron de amar a Dios, que vivieron situaciones que ni tú ni yo hemos vivido, y estoy convencido que no las vamos a vivir. Y aún así amaron al Señor hasta el último día de su vida. Persistieron en amar a Dios. En la Biblia encontramos hombres, mujeres que persistieron en buscar a Dios, que lo buscaron todos los días de su vida, que fueron insistentes, que no se detuvieron. Dios no nos está, escúchame bien, aceptando justificaciones para que nosotros dejemos de buscarlo por X o Y motivo. No, Dios no está en eso. Si algo quiere Dios es que tú y yo lo busquemos todos los días. Todos los días, escúchame bien.
Esto no es un día sí, un día no. Esto es todos los días. Cuando nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia habla que muy de mañana. Algunos pasajes dicen que muy de madrugada. Otros dicen cuando aún era muy oscuro. Y en algunos dice cuando ya era tarde de la noche. El Señor Jesucristo es el claro ejemplo de alguien que persistió buscando el rostro del Padre. Alguien que siempre estuvo en comunión con el Señor. Amén. Si en algo debemos persistir nosotros, en la obediencia. El Señor no está de acuerdo en que nosotros lo desobedezcamos. Sí, usted no puede justificar por nada algún acto de desobediencia, rebeldía. No, Dios no está de acuerdo con eso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Saúl a través de Samuel? Que él no se complacía en los sacrificios y en las víctimas. Más bien él se complacía en que se le obedeciera, en la obediencia. Dios está en que tú y yo le obedezcamos. Usted tiene que persistir en obedecer, aunque usted no esté viendo los resultados que usted está esperando. La Biblia es clara y habla acerca de las bendiciones, acerca de la obediencia. Y va a llegar el momento en que usted obedeciendo quizás no va a estar viendo aquello que usted está esperando, pero no por eso usted va a desistir. La Biblia nos manda a persistir. Y claros ejemplos vamos a encontrar de hombres y de mujeres que obedecieron a Dios como ningún otro los quiso obedecer. Abraham es un claro ejemplo de alguien que obedeció, que persistió, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. También tenemos que estar dispuestos a persistir en la santificación, en la consagración. Un claro ejemplo de la persistencia en la santificación, en la consagración, lo encontramos en Daniel. Daniel, cuando apenas era un adolescente, fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y sin que nadie se lo dijera, escúcheme bien, sin que tuviera alguien delante de él observando cuál iba a ser su comportamiento, tomó una determinación en su corazón. Él decidió no contaminarse con la comida del rey. Era apenas un adolescente. Cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Daniel, ya Daniel no era el mismo muchacho. Ya Daniel era un hombre de 80 y pico de años. Y usted encuentra a Daniel orando 3 veces al día. Usted encuentra a Daniel que prefirió ser echado en el foso de los leones antes de dejar de orar como diariamente lo solía hacer. Era un hombre persistente en la santificación, en la consagración. Era un hombre persistente en la oración. Pero ¿qué es lo que suele pasar con muchos? Que toman una decisión en esta mañana y cuando salen allá ya cambiaron de decisión. Lo que le dijeron al Señor en este lugar que iban a hacer cuando están allá afuera ya no lo están haciendo. ¿Usted cree que eso es persistencia? No. Eso no es persistir. Persistir, para que usted lo sepa, es mantenerse firme o constante en algo. Es que usted mantenga la firmeza. Y así que los apóstoles habían tomado una decisión. ¿Qué contrajo, qué resultados trajo el haberse mantenido ellos persistentes en la palabra y en la oración? Dice el versículo 7 de ese mismo capítulo que leímos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si está usted acá, nota lo que estaba sucediendo a raíz de la persistencia de los apóstoles. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Crecía la palabra del Señor. En otras palabras, la palabra se seguía predicando. La palabra estaba llegando a los rincones de Jerusalén, porque hasta este momento solo en Jerusalén era donde se estaba predicando el evangelio. Jerusalén estaba siendo llenado del conocimiento de la palabra de Dios. Estaba siendo llenado del conocimiento de Jesucristo, del Hijo de Dios. Jerusalén se estaba convirtiendo a Jesucristo. Estaba creciendo la palabra de Dios. Dice, el número de los discípulos se estaba multiplicando. Escúcheme bien, no era que se estaban sumando, se estaban multiplicando. No era de 1, de 2, de 3, eran de miles. Cuando Pedro predicó el primer sermón, fueron 3,000 aproximadamente que se convirtieron. Cuando llegamos al capítulo 5, la escritura registra que ya eran aproximadamente unos 5,000. Y acá en este capítulo 6, la Biblia registra que ya hasta los sacerdotes, está usted acá. En otras palabras, los que en un tiempo atacaban la fe,
en Jesucristo. Los que en un tiempo se opusieron, los que en un tiempo fueron enemigos, ahora se estaban convirtiendo. Cuando tú te mantienes haciendo lo que el Señor te dijo que hiciera, cuando tú te mantienes buscando a Dios como Dios te dijo que lo buscara, entonces vas a comenzar a ver los resultados que no estabas viendo. El problema de muchos es que comienzan una cosa que Dios le dijo y luego la dejan tirada. No lo comenzaste por emoción, no lo comenzaste porque un hombre fue quien te lo dijo. No, Dios usó a un hombre, pero fue él quien te habló. Lo que Dios te dijo que hiciera, lo que tenías que hacer, era lo que tenías que mantenerte haciéndolo para ver los resultados que tanto has estado anhelando. Así que usted no puede perder de vista la oración. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, vamos a encontrar gente persistente en la oración. Jesucristo habló de una viuda. Habló del pasaje, una parábola de la viuda y del juez injusto. Y él mostró la persistencia en la oración. Cómo esta mujer, dice la Escritura que Jesús, dice que el juez injusto dijo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me colme la paciencia. Y ese juez, escúchame bien, de alguna manera dice la Escritura que el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Siendo injusto, dice, le hizo justicia. Cuanto más vuestro Padre Celestial hará justicia a los que claman de día y de noche, los que son persistentes en la oración, los que no se detienen, los que desde que se levantan están hablando con Dios, los que a toda hora, en todo momento, en todo lugar mantienen su comunicación con Dios. Hay gente que está mal, incómoda si no están hablando por celular, si no tienen a alguien con quien están hablando, pero no se sienten incómodos cuando no han hablado con Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay que ser persistente. La Biblia me habla de una mujer llamada Ana, la profetisa. Una mujer que después que enviudó, toda su vida se la dedicó al Señor. Y la Biblia no la muestra como una sacerdotisa. Escúchame bien. No la muestra que estaba en el grupo en el que se encontraba Caifás y Anás. No, la muestra como una mujer que servía en el templo. ¿Y cómo servía? Dice que con ayuno y con oración. Esta mujer tuvo el privilegio de haber visto lo que muchos no vieron. A esta mujer se le concedió un privilegio que muchos no lo tuvieron. Van a haber bendiciones que Dios le va a conceder solo a aquellos que son persistentes. Y en esta mujer vemos la persistencia. Ella no tenía esposo, no tenía hijo y no se estaba quejando y no estaba buscando lo que Dios no le ha dicho. Escúchame bien, que le iba a dar. Si Dios permitió que su esposo muriera, seguramente fue por algo. No todos los casos son iguales. Hay casos donde Dios permite situaciones que uno a veces no entiende el por qué. Pero aquí vemos los resultados. Esta mujer no se quejó. Esta mujer su vida la rindió al Señor. Fue persistente en el ayuno y en la oración. Eso es lo que usted va a encontrar. Una mujer que persistió, escúchame bien, en ayunar y en orar. Pero muchos con facilidad no solo sueltan la oración, sueltan el ayuno. Y si algo debe hacer el cristiano en este tiempo, escúcheme bien, es ayunar y orar. Pero muchos no saben ni lo que es el ayuno. Muchos no tienen ni idea, ¿sí?, lo que es verdaderamente ayunar. Ayunar con propósito, ayunar como manda la palabra de Dios. Hay que ser persistente en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, sí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a como en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Josué? Tienes que ser persistente. Tienes que leer las Escrituras, tienes que escudriñarlas, tienes que meditarlas de día y de noche. Y yo siempre he hecho esta pregunta: cuando no es de día, ¿es de qué? Y cuando no es de noche, ¿es de qué? Así que lo que le estaba diciendo es en todo tiempo. Tú tienes que meditar la palabra de Dios, hay que ser persistente. Pero muchos, cuando escuchan la palabra de Dios, pareciera que le estuvieran dando un medicamento para que se duerman. ¿Sí? Cuando a muchos se les va a predicar, cuando muchos están frente a la palabra de Dios, inmediatamente viene el sueño.
frente a la televisión, frente al celular, frente a lo que está pasando allá afuera, no se duermen. Pero a la palabra de Dios, usted preste la atención a eso. Eso no puede ser de Dios. Eso fue lo que le pasó a Eutico. Sí lo han leído, ¿verdad? Eutico se durmió escuchando la palabra de Dios. Y por haberse dormido, cayó y murió. Hay gente que escuchando la palabra de Dios han caído muertos porque no están atentos a la palabra de Dios. Preste la atención, porque no le prestan atención. Sí, de pronto no han muerto físicamente, pero espiritualmente murieron, porque la palabra que Dios les estaba hablando, la que los podía guardar, la que le podía dar vida, porque la palabra es la que da vida. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Fue la palabra la que hizo que Lázaro resucitara. ¿Sí? Así que usted no puede ignorar lo provechoso y lo necesaria que es la palabra de Dios. Usted tiene que ser persistente, como lo dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. No, muchos tienen la delicia en hablar del que no tienen que hablar. Por eso es que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Es hablar de quien no tenía que hablar. No, la delicia está en la palabra de Dios. Es por eso que yo le dedico más tiempo a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa. ¿Sí? Yo no le dedico tiempo a las noticias allá. Claro, soy muy puntual, trato de estar enterado, pero yo no dejo de creerle a Dios por creer lo que las noticias están hablando. Yo no cometo ese error. Yo le estoy creyendo a Dios, a lo que la palabra me está hablando, y en ella trato de meditar de día y de noche. Trato de dedicarle tiempo. Trato de tener todo el tiempo contacto con ella. Usted tiene que prestarle atención, tiene que ser persistente. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo: insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿De qué quieres dar? ¿Qué quieres dar si tú mismo no te estás llenando? Tú necesitas tener para dar. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas ¿qué? Tenéis la ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted tiene que escudriñar la palabra. Tiene que ser persistente de día y de noche. Al levantarse, el Señor le dijo a los judíos, al pueblo de Israel, cómo la debía enseñar. Se la debía repetir, la debían colocar como frontal, la debían colocar en la muñeca de su mano. La palabra para el pueblo de Israel debía estar en todo lugar. Si algo usted tiene que darle valor, y si con algo usted tiene que ser persistente, es con la palabra de Dios. Muchos tienen su casa con todo tipo de cuadros, y yo no tengo nada en contra de los cuadros de tu fotografía, no tengo nada en contra de los paisajes, pero usted no ve ningún versículo de la palabra. Si algo debería tener lugar en nuestras casas, debería ser la palabra de Dios. Que alguien en algún momento llegue. La gente cuando llega, aunque usted no quiera, siempre va a ver. Llega a tu casa y va a comenzar a mirar para ver qué es lo que hay y lo que no hay. No me digas que no. Y qué bueno que se encuentre con un versículo de la palabra. Estamos acá. Sí, qué bueno que se encuentre: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos acá. Qué bueno. Y usted no sabe, mire, así me aprendí yo el Proverbio 4:23. Y aquí está mi hermana. La vieja lo tenía allá. Y yo no era cristiano, yo venía del pueblo. Y cada vez que venía veía ahí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso me quedó, y eso me quedó. Yo no era cristiano, pero donde yo iba, ese proverbio estaba aquí. No sabía, pero Dios me estaba hablando a través de esa palabra y yo no lo entendía. Usted no sabe ni el bien que usted le está haciendo a una persona. Recuerdo también cuando visité a una familiar y encontré una escritura muy hermosa. Una palabra que está escrita, porque nadie puede poner este otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Me acuerdo, son versículos. Me acuerdo de los buses de esos de Santa Rita, de Olaya, que tenían así: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta los impíos los colocaban.
Llevaban la champeta, pero tenían un versículo de la palabra. Usted sabe cuántas veces yo leí la palabra en estos medios de transporte. Y cristianos no tienen una palabra en su casa. No, porque yo la tengo en mi corazón. Ni en tu corazón, ni en tu casa. Usted tiene que ser persistente con la palabra de Dios. Sí, usted tiene que ser insistente. Tiene que meditarla de día, de noche, a toda hora. Tiene que citársela a sus hijos. Yo le dije a mi esposa, nos volvemos bíblicos. Le dije, toda situación que venga a nuestras vidas es con la Biblia que la vamos a resolver. Es a la luz de la palabra que la vamos a mirar. No estamos para darle consejo a nadie que no venga de Dios. Ayer el Espíritu Santo me hablaba del error, escúchame bien, que en un momento pudo haber cometido Eliseo, el hombre que Dios había ungido. Cuando tuvo delante de él a la tsunamita, le preguntó que si necesitaba que él hablara por ella ante el rey o ante el general. Escucha bien, este hombre estaba perdiendo de vista su asignación. Dios no lo mandó para que él le diera una recomendación, ni con el general ni con el rey. Lo que esta mujer estaba necesitando era lo que realmente el hombre de Dios solamente le podía dar. Y el Señor me hablaba de eso. Hay gente que no está necesitando que tú le concedas lo que ya ellos allá afuera lograron, lo que ellos allá afuera consiguieron. Ellos van a venir donde ti es por algo que los que allá afuera no le han podido dar. Que era lo que Eliseo le podía conceder, el hijo que ella no tenía. Dios a través de él le podía dar el hijo. Y a veces perdemos de vista. Sí, hay cosas a las que Dios no nos ha llamado. Dios no me ha llamado para yo poner en contacto con el alcalde, con el presidente, a muchas personas, porque no tengo el alcance. Pero Dios sí me ha dado para que esa persona reciba algo que esa gente no le va a poder dar. Usted tiene que ser persistente en la fe, como lo fue Abraham. Abraham fue persistente en la fe. La Biblia dice que no se debilitó, viendo su cuerpo casi que muerto, viendo cada día que su cuerpo perdía las fuerzas. Y este hombre persistió en creer. Me llama mucho la atención que el Señor no solo le dio una palabra, sino que dice la Escritura que le mostró las estrellas del cielo para que él entendiera cómo sería su descendencia, hasta dónde llegaría su descendencia. Y este hombre persistió en creer que de él saldría una descendencia como las estrellas del cielo. Y Dios le dio a Isaac, y de Isaac nacieron Esaú y Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas ya usted sabe lo que vino. Fue persistente, no tomó como excusas que ya se había envejecido, que sus fuerzas físicas lo estaban abandonando. No, él siguió creyendo, creyó esperanza contra esperanza. Eso es persistir, eso es no negarse a creer lo que Dios dijo. Amén. Usted tiene que ser persistente en la adoración como lo fue Job. Job no dejó de adorar aun cuando el diablo le había quitado todo. Usted tiene que ser persistente en la adoración como lo fue Pablo y Silas, a los cuales habían azotado, los habían encarcelado, los tenían atados. Estaban en el lugar de mayor castigo. Y sin embargo esta gente persistió en adorar. Pero a muchos el diablo con facilidad les roba el gozo, les roba la alabanza, les roba la adoración. Iglesia, el Señor nos está hablando de ser persistentes en buscarlo a Él. No es buscarlo de cualquier manera. Tenemos que ser persistentes en el ayuno, como lo fue Ana. Ya lo habíamos visto. El Señor Jesucristo fue persistente en el ayuno. 40 días y 40 noches. La Biblia registra que también ayunaron en esta forma Moisés, y también lo registra que lo hizo Elías. Pero al único que la Biblia me registra que mientras estuvo ayunando, Satanás, el diablo, lo estuvo tentando, fue al Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo la Biblia da ese detalle. Dice que con las fieras del campo, lo dice la Biblia, con serpientes, con alacranes, con escorpiones. El Señor Jesucristo ayunó.
¿Usted qué cree? Que el enemigo se le presentó fue el último día de la tentación, el último día de los 40 días de ayuno. No, todo el tiempo la Biblia lo dice que lo estuvo tentando. Y él no se detuvo, él fue persistente. Él sabía que ese ayuno tenía un propósito. Él sabía que con ese ayuno se estaba fortaleciendo para poner en marcha el comienzo de su ministerio. Él estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo había llenado. Pero para que usted note la necesidad que tenemos como cristianos de ayunar y de orar, de estar a solas con Dios, usted tiene que ser persistente en la vigilia. El Señor le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis. ¿En qué? En tentación. El espíritu a la verdad está como, pero la carne ¿cómo es? La carne es débil. Escúchame bien, ese es el error más grande que puede cometer un cristiano. Hasta el más ungido no se le debe olvidar esto: la carne es débil. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo. Cuando dice que fue tentado, fue tentado. No cometió pecado, no cayó en ninguna tentación. Pero déjame decirte que cuando el diablo acude a tentar en todas las formas, fue porque no hubo una en la que hubiese tenido los resultados esperados. El diablo no te tienta con todo porque seguramente te está haciendo ceder en alguna de las tentaciones que está colocando delante de ti. Te hace permanecer dormido, te hace permanecer sin orar, te hace permanecer sin congregarte, porque esa es una de las tentaciones con las que más ataca Satanás. No te congregues. Tú no ves que estás cansado, tú no ves que no tienes dinero, tú no ves por la situación que estás pasando. Y ahora que vienen las lluvias, tú no estás viendo la lluvia que está a punto de caer. No cree usted que el enemigo se queda quieto. No, el enemigo no se queda quieto. El enemigo todo el tiempo está trabajando, buscando cómo hacernos caer. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor fue persistente. Usted tiene que ser persistente. ¿Por qué el enemigo no hizo que el Señor desistiera de ir a la cruz? Porque en el momento que Pedro y los demás estaban durmiendo, el Señor sí estaba velando. El Señor sí estaba vigilando. El Señor sí estaba dispuesto. Sí, el Señor estaba despierto. Y usted tiene que vigilar. Usted que le gusta, escúcheme bien, está despierto frente a la televisión, frente al celular, haciendo cualquier otra cosa, pero no le gusta estar despierto en la presencia de Dios. Preste la atención, que eso no le vaya a terminar pasando factura. Si estamos acá, iglesia. Así que usted no puede perder de vista lo que el Espíritu nos está hablando. Si los apóstoles se hubiesen detenido, si hubiesen dejado de persistir, entonces se hubiese detenido la salvación. Si el número de discípulos se hubiese dejado de multiplicar, escúchelo bien, hubiese dejado de crecer la iglesia. Pero ellos persistieron. Si los apóstoles hubiesen, escucha bien, desistido, si hubiesen dejado de permanecer haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran, entonces también se hubiesen detenido las sanidades. Por eso es que las bendiciones de muchos se han detenido, se han cortado. Por eso es que el cambio que estabas viendo en tu vida espiritual, en el ministerio que Dios te dio, en el llamado que el Señor te hizo, los cambios que estabas viendo en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu relación de pareja, en tus padres, aquellos cambios que estaban viendo en la salud, que estaban viendo en la economía, que estaban viendo en los estudios, en el empleo, en el negocio. ¿Por qué se detienen? Porque muchos dejaron de ser persistentes. Los apóstoles no dejaron de ser persistentes. ¿Y qué fue lo que continuó? Las sanidades. Y cada vez las sanidades eran mucho mayor. Cada vez eran más los que se sanaban y cada vez eran las sanidades más visibles, cada vez eran mayores. Y la gente acudía a ellos. Ellos fueron persistentes y no se detuvieron las liberaciones. Fueron persistentes y no se detuvieron las resurrecciones. Fueron persistentes y no se detuvieron los milagros. Muchos quieren ver cosas de Dios en su vida, en su casa, pero se han detenido. Están buscando de una manera floja al Señor, de una manera como Dios no los va a respaldar, de una manera como no van a ver los resultados que han estado esperando.
Usted tiene que saber cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Sí, usted no puede perder de vista lo que el Señor lo llamó a hacer. Usted no puede perder de vista la asignación que el Señor le entregó. Amén. Voy a leer otra escritura. En Segunda de Crónicas 26:1 dice la palabra: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió. ¿Está usted acá? ¿Sí lo está leyendo? Mire cómo lo dice: y persistió ¿en qué? En buscar a Dios. Ese es el tema de esta mañana. Persiste en buscar a Dios. Dice: y persistió en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Observa en los días que Uzías buscó a Dios. Dice: en los días de Zacarías. Este Zacarías que nosotros vemos acá no es el Zacarías que usted ve allá como profeta, que aparece como el último profeta que usted encuentra en su Biblia. No voy a decir que es el último profeta, porque entonces los teólogos que saben más que nosotros van a decir: ese pastor está equivocado, ese no fue el último profeta. Pero el que usted consigue en su Biblia, allí en la Reina Valera, Zacarías, el que está antes, porque el último es Malaquías, usted se dará cuenta que este hombre, Zacarías, era un hombre entendido en visiones. Era como un mentor para Uzías. Sin embargo, eso no hizo que Uzías no buscara a Dios. Uzías entendía que esta era una responsabilidad de él. Usted puede tener un pastor, una pastora que busque a Dios, que ore a Dios por usted. Usted puede tener líderes, usted puede estar rodeado de hermanos, usted puede tener a su papá, a su mamá. Pero usted no puede perder de vista que a usted le toca buscar a Dios también. Y aquí vemos el claro ejemplo. Era un adolescente todavía, 16 años. Y la Biblia no dice que lo buscó de cualquier manera, dice que persistió en buscar a Dios. Y por haber persistido, ustedes ven toda la victoria que Dios le dio. Le dio victoria sobre los filisteos, le dio victoria sobre los árabes, le dio victoria sobre los amonitas. Un hombre que dice la Escritura que todo lo que hizo Dios lo prosperó. Cuando tú persistes en buscar a Dios, tú vas a tener el favor de Dios contigo. Cuando tú decides buscar a Dios y tú persistes en hacerlo, Dios te va a dar su protección. Tú no vas a tener temor. El enemigo no te va a poder sorprender. El enemigo va a tratar de hacerte daño, pero no lo va a lograr. El Señor tiene cuidado. Muchos viven intimidados por el diablo, viven atemorizados, viven angustiados, viven creyendo lo peor. Les cuesta creerle a Dios, les cuesta estar seguros. Hace un par de días, tengo que decirlo y no se me vaya a sentir mal, quienes lo hicieron, sé que con amor, algunos trataron de darme unos consejos. Y yo le dije a mi esposa: mi amor, si yo pierdo de vista lo que el Señor me habló, entonces yo no le estoy creyendo a Dios. Ya Dios me dijo que mi fe no se puede debilitar. Y puede el enemigo hacernos creer todo lo contrario a lo que el Señor nos habló. O puede intentar hacernos, pero no lo va a lograr. Yo le estoy creyendo a Dios y creo que Dios es mi protección. Por mucho que yo trate de tener cuidado, déjame decirte que va a llegar el momento en que no lo voy a lograr hacer. Yo estoy aquí, yo estoy creyéndoles al Señor. Yo salgo allá y yo salgo creyéndole al Señor. Pero ¿qué tal si yo coloco la confianza en que vénganse tres y rodeenme aquí donde yo estoy? Caminen conmigo, llévenme allí, tráiganme acá. ¿Dónde quedó? Imagínate tú. Yo conozco gente que están montados en un cuarto, en un quinto piso, escondidos, dizque porque los van a matar. Pero es el diablo que les ha hecho creer
cosas que no están pasando. Yo no puedo caer en ese error. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que aunque el enemigo esté frente a mí, un cerco de ángeles de protección está a mi alrededor. ¿Cuántos adoran a Dios? Iglesia, tenemos que persistir. El Señor no nos está haciendo cualquier llamado. El llamado que el Señor nos está haciendo es a persistir en una búsqueda genuina, en una búsqueda verdadera, en una búsqueda sincera. El Señor quiere que lo busquemos a Él de verdad. Me gusta como lo dijo el salmista. Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Él madrugaba a buscar a Dios. Él no madrugaba como muchos madrugan a otras cosas. Sí, él madrugaba era buscar a Dios, a estar en el secreto, en la intimidad. Es tiempo de que tú tengas intimidad con el Señor, de que tú te encierres, de que te quedes a solas con Él. Búscalo a Él y verás cómo lo vas a encontrar. Eso fue lo que el Señor le dijo a Asa, al rey Asa. El Señor se lo dijo. Sí, le dijo que si ellos lo buscaban, entonces Dios se dejaría encontrar. Pero que si ellos lo dejaban, entonces Dios también los dejaría a ellos. Y muchos hace tiempo que dejaron de buscar a Dios. Por eso no están viendo resultados de Dios en su vida. Me gusta como lo dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es buscarlo de cualquier manera, no es buscarlo a tu manera. No eres tú quien vas a colocar las condiciones. Por eso me gusta el ayuno que hizo Moisés. Porque el día en el que él subió a la montaña fue el día que Dios le señaló. Y el día que él descendió fue el día que el Dios le dijo que bajara. Uno no puede ponerle condiciones a Dios. Uno no le puede decir, bueno, Señor, tengo para ti 5 minutos. Haz lo que vayas a hacer durante estos 5 minutos, porque si no, no vas a poder hacer nada. Bueno, el que se va a quedar sin lo que Dios quería hacer vas a ser tú. Porque no tuviste disponibilidad para Dios. Usted tiene que disponerse para Dios. Usted tiene que darle lugar. Hay que ser persistente en hacer todo lo que Dios ha dicho que hagamos. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. En otras palabras, sé persistente en hacer el bien. Tenemos que ser persistentes, persistir, insistir. ¿Sí? En vivir la vida que agrada a Dios. Eso fue lo que hizo Job. Dice la escritura que cuando supo que el diablo le había quitado todo, dice que desnudo salió del vientre de su madre, ¿verdad? Y desnudo volvería allá. Jehová dio, Jehová quitó. Dice que con todo no le atribuyó despropósito alguno a Dios, ni pecó. El hombre fue persistente. Así que en esta hora, de eso es que el Señor nos está hablando. Sé persistente como fue Moisés. Moisés había visto la gloria de Dios como ninguno de nosotros que estamos aquí la hemos visto. Y cuando estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida, supo que Dios ya no iría con ellos, sino que enviaría a su ángel, quien los llevaría. Y Moisés dijo, no, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. El hombre fue persistente. Es contigo con quien yo quiero estar. Es donde tú estés que yo quiero estar. Si estamos acá, usted tiene que ser un apasionado por la presencia de Dios. Usted tiene que anhelar donde Dios esté, no donde Dios estuvo. Ese es el problema de muchos que están buscando a Dios donde no lo van a encontrar. Yo soy enemigo de eso y siempre lo he predicado. Dios nos guarde, Dios nos libre, pero le he dicho, si algún día el Espíritu Santo no está con nosotros, váyanse a otro lugar. Si algún día el Espíritu Santo no está en este lugar, váyanse a otro lugar. Uno no puede ser egoísta. La gente necesita a Dios, no lo necesita uno. La gente viene donde uno porque uno tiene a Dios, pero si no lo tuviera, uno tiene que aceptar que se fuera donde está Dios. Y hoy hay un egoísmo. Y hoy se está predicando no para que las almas se conviertan a Cristo, sino para que sean fieles a un hombre o una mujer que hace tiempo ya Dios lo desechó. Que hace tiempo ya Dios no está con él, no está con ella. Eso es ser masoquista, el que insiste estar donde Dios no está.
¿Por fidelidad a quién? Fidelidad a Dios, que fue quien murió. Jesucristo fue el que entregó su vida, no ese hombre ni esa mujer. Así que, iglesia, en esta mañana el mensaje del Señor es ser persistente. El ejemplo más claro que podemos ver está allí. Los apóstoles. Era una causa noble. Las viudas estaban siendo desatendidas, pero no venía de Dios que ellos dejaran la palabra y la oración. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque el enemigo querrá que usted deje aquello que el Señor lo llamó a hacer. Dele el aplauso al Señor.